da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Fuerte, quien decíamos, hoy nos han preparado un tema que nos parece muy importante sobre los enfermos terminales en reclusión. ¿Cuántas personas, pues, en pobreza, enfermas, abandonadas, viviendo ahí en los reclusorios con una situación muy complicada? Y también, pues, el caso de algunas que incluso están ahí sin haber cometido delito alguno o están sin sentencia, sin un proceso justo, adecuado, pues una situación de crisis muy importante, heredada, por supuesto, de los gobiernos anteriores. Hay que recordar cuántos presos sin sentencia, cuántas personas a las que les fabricaron delitos, esto mientras Genaro García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Algunos, por asuntos realmente políticos, terminaron criminalizándoles la vida, y a otros, incluso también por asuntos políticos, pues terminaron en procesos de nunca acabar, y que de manera muy desafortunada, decíamos, pues algunos de ellos incluso hoy se encuentran enfermos, en situación terminal, y también en el abandono y en la pobreza. Me da mucho gusto saludar a Adrián Ramírez Adrián Ramírez López y Astrid Virginia Fuerte, nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, Sosimo, buenos días a la audiencia. Hola, ¿qué tal, Sósimo? Hola, Astrid y amigos que nos están en esta videoaudiencia. Pues el tema que hoy nos ocupa es un tema interesante, oculto y que vale la pena mencionar. Pero desde aquí, antes de iniciar el programa, queremos agradecerles el apoyo en relación a la invitación que se hizo para la Embajada de Estados Unidos, donde se entregó un documento en la campaña por el diplomático venezolano Alex Saab, demandando su libertad a más de 3 años de su secuestro y, y prisión en Estados Unidos. Se ha aplazado el juicio para retenerlo ilegalmente durante un año al no tener pruebas el gobierno de Estados Unidos y utilizar este recurso de lawfare, esta guerra judicial en contra del pueblo venezolano, en este diplomático que había llevado medicinas, alimento, combustible en el periodo más álgido del bloqueo con las medidas coercitivas unilaterales. Ahí nos vamos a estar dando cita cada 16 de cada mes para esta protesta que queremos agradecer. Por otro lado, también puedes felicitar a Nancy Flores en su intervención hoy en la mañanera, y sobre eso, ¿qué nos comentarías, Astrid? Pues y nada, igualmente felicitar a Nancy Flores y al equipo de Contralínea por su participación que tienen en las mañaneras. Específicamente la de hoy, pues creemos que tuvo un buen impacto sobre el tema del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y pues recordar que este ha sido declarado panista, por así decirlo, al haber sido coordinador de asesores de Felipe Calderón, y también en la campaña de Josefina Vázquez Mota, y pues recordar que también fue coordinador de Fernando Gómez Mota en la Secretaría de Gobierno. Y aunque no sabemos exactamente cuál es su función ahí, lo que sí sabemos es que este es un patrocinador más de esta guerra judicial, como puntualmente lo señaló Nancy, en contra de quienes para ellos son adversarios. Y destacar que con su pertenencia al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, pues está incurriendo en una práctica ilegal al dictaminar estas medidas en contra del presidente. Pues como magistrado no debe de pertenecer a ningún grupo social que involucre este conflicto de intereses, y por eso y más, pues desde aquí, desde la LIMED, nosotros nos pronunciamos en contra de estas medidas que se han aplicado, de eliminar estas mañaneras en las que el presidente se refiere a los negocios de las empresas de Xóchitl Gálvez. Y pues no reiterar que esto viola el derecho de la información y también de la expresión. Y pues muchas felicidades por esta investigación que están haciendo. De la misma manera, yo quisiera agregar, Sósimo, que también el presidente tiene derechos
y con base en esos derechos, nosotros tenemos derecho también a la información y pedimos que esa resolución sea impugnada y no se permita este tráfico de influencias y este conflicto de interés que significa este personaje que hoy detenta un alto cargo en el Tribunal Federal Electoral. Entonces, en ese sentido, enhorabuena el esfuerzo y a seguirnos pronunciando, porque independientemente de la distancia que nosotros tomamos con el gobierno, en este caso se está también violentando un derecho humano que tiene él en su investidura como presidente de la República, pero también como ciudadano en el derecho de réplica que tan importante es para nosotros. Pero bueno, pues ya entrando en materia, adelante, Astrid. O si quieres comentar algo más, Sosi. No, adelante, me parece, pues, las reflexiones sobre estos ambos temas en el caso de Alex Saab y también sobre judicialización que se busca de la política mexicana, pues muy interesantes los posicionamientos de la Limet. Y pues sí, adelante, entramos de lleno a este tema que también, por supuesto, es muy importante revelar que tiene que ver con los enfermos terminales en reclusión. Me acabo de acordar nada más de un puntito, Sósimo, perdón por a la teleaudiencia también por esta exabrupto. Tenemos que comentar que en el caso de Marcial Marcelo de la Concha, ex procurador de justicia militar, procurador de la República y quien negara su pertenencia como agente de la Dirección Federal de Seguridad, queremos recordarle a la teleaudiencia que en el caso de la masacre del Charco, Vega Memije, que era el procurador de justicia del estado de Guerrero, declinó en favor del procurador de justicia militar Marcial Macedo de la Concha toda la investigación relacionada con la masacre del Charco y vimos cómo a través de la Procuraduría de Justicia Militar se maquilló la escuela Caritino Maldonado, se robaron todas las evidencias, fueron cooptadas por ellos e incluso las personas detenidas fueron llevadas, los sobrevivientes, y torturados, como el caso de Erika Zamora y Fren Cortés, al igual que otros indígenas Mepa que fueron allá detenidos. Y comentar que ya en su carácter de todavía en su carácter de procurador de justicia militar, la primera organización de nuestro país que fue llevada a comparecer ante los juzgados militares, se trató de nosotros por nuestra participación en la denuncia del caso, y a pesar de que se sabía perfectamente que nosotros solo teníamos recogido los testimonios y la información que los familiares y sobrevivientes habían tenido, de todos modos se nos hizo comparecer ante la justicia militar como un método de intimidación. Pero bueno, eso es parte del cotidiano que hoy tan importantemente ha destacado Contralínea y no queríamos pasar por alto. Pero vámonos al tema fundamental que nos ocupa, Astrid. Sí, gracias. Pues sí, bueno, hoy tenemos precisamente este caso de Jesús Primitivo Maldonado Topete, quien está actualmente recluido aquí en el Estado de México y en el penal del Altiplano. Eh, el caso de Jesús Primitivo es uno de muchos más que existen en las penitenciarías, y pues da cuenta nuevamente de lo que hemos venido hablando en programas anteriores sobre la situación que se vive dentro de los penales, sobre esta situación carcelaria, ¿no? El caso de Jesús Primitivo, para contextualizar un poco rápido, él fue detenido en el 2010, acusado de homicidio calificado en contra de un joven de 24 años, y durante la declaración, él y junto a su coacusado, Esteban Escobar, algo así recuerdo el apellido, hicieron su declaración. Jesús Primitivo tuvo una declaración autoinculpatoria en la que, además de eso, pues existen lesiones visibles, por lo que después piden que se investiguen actos de tortura.
En el 2018 se dio vista al Ministerio Público sobre estos actos de tortura para que se le realizara el protocolo de Estambul, y mientras todo este proceso estaba, lo que sucedía es que las autoridades penitenciarias realizaron una serie de acciones que son carentes de todo fundamento y sin justificación alguna, como fue una serie de traslados que se hicieron. Él estaba inicialmente recluido en el penal en el Centro de Readaptación Social de Mexicali, y de ahí lo trasladan al Centro de Reinserción Social de Tecate, igualmente en Baja California. De ahí lo trasladan tiempo después al Ceferezo 13 en Miahuatlán, en Oaxaca, y para este entonces él ya presentaba pues problemas de salud. Después de esto, de que lo trasladan de Oaxaca, lo trasladan hacia el Ceferezo 15, que está en Tapachula, Chiapas, donde pues ya finalmente él pues presenta cuadros más graves de salud, y fue llevado al Hospital General de Tapachula por presentar este cuadro de salud grave debido a una cirrosis hepática que está en etapa terminal. Y de ahí lo trasladan al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca, en el Estado de México, que está adscrito, perdón, al penal del Altiplano, donde actualmente se encuentra recluido. Y aquí vemos cómo el caso de él tiene distintos traslados, y estos traslados cabe mencionar que han sido a centros que son calificados de mediana a máxima seguridad, y que son centros federales cuando el delito por el que él está en el fuero común y no en el fuero federal. Y por tanto, desde ahí ya hay una serie de inconsistencias en que no debería de ser trasladado en primera, porque no hay justificación legal alguna, y en segunda porque no hay tampoco esta fundamentación de trasladarlo a centros federales cuando su caso es en el fuero común. El caso de Jesús Primitivo pues debe de darnos por reflexionar varias cuestiones. Una es el tema de los traslados es algo muy común que sucede en México, y en ellas no existe justificación legal o elementos suficientes para realizar dichas acciones. Nosotros tenemos varios de los casos que tienen estas características, donde las personas son constantemente trasladadas a otros centros penitenciarios lejos de sus familias, y se realizan sin previo aviso. Tanto al interno no le avisan como al abogado y a los familiares, generando en ellos un estado de angustia, calificando este tipo de acciones como actos de desapariciones forzadas temporales. Pues al no tener este conocimiento del paradero de los internos, pues las familias emprenden esta búsqueda por las autoridades penitenciarias a fin de tener respuesta del paradero, ¿no? En segunda, es que con estos actos se viola el derecho a recibir visitas y el derecho a permanecer en un centro penitenciario cerca de su domicilio, pues los familiares, al estar económicamente ya de por sí moralmente también desgastados, no cuentan con los recursos suficientes para trasladarse al centro penitenciario al que son nuevamente trasladados, y pues no pueden acudir a las visitas, aunado a los problemas que se llegan a enfrentar a la hora de acudir a las visitas. Ya lo veíamos igualmente en otros programas anteriores, que a veces de momento se cancelan las visitas, y pues los familiares ya se quedan con el gasto de por medio y sin ver a sus internos. Y otra cuestión que hay que reflexionar es sobre la atención médica. Hemos visto que esto es una queja constante entre internos y entre familiares, y que es una queja que se presenta mayormente en la CNDH, y tiene que ver con que las atenciones médicas no son de calidad, no son adecuadas y no son oportunas. Y en el caso de estas enfermedades degenerativas, pues no les dan el medicamento como debe de ser, como está establecido, y genera que estas enfermedades pues sigan aumentando, llegando, como es el caso de Jesús Primitivo, quien tiene ahora una enfermedad terminal. Y cuarto, tiene que ver con este protocolo de actuación cuando existen este tipo de casos en el cual la persona pues se encuentra en un estado de salud pues crítico o terminal.
y pues no existe esta valoración para que, por ejemplo, en el caso de Jesús Primitivo se le otorgue esta prisión domiciliaria, que es lo que nosotros estamos tratando de que se le dé por razones humanitarias, puede ser, porque pues él es una persona, lo que comentan sus familiares y lo que está en los expedientes clínicos, es una persona totalmente dependiente. No puede valerse ya por sí mismo y necesita de cuidados específicos que estando dentro del penal su familia no se los puede dar. Su madre está aquí en el Estado de México, renta, ya de por sí tiene estos gastos de la renta, de pasajes, de comidas y todo lo que implica mantener a un interno y encima agregarle que esté enfermo, pues genera pues un desgaste tanto económico como emocional para toda la familia, y es por eso que nosotros pedimos que se le otorgue este cambio de medida cautelar para que pueda pasar pues los últimos momentos en su casa y que su familia lo pueda atender como se debe, porque en el centro pues con esas condiciones evidentemente no se puede. Y y pues mencionar, ¿no? Que esta doble moral que tienen o que ejercen en la justicia, pues es importante mencionarlo porque como organización que defendemos derechos humanos, pues nunca vamos a cansarnos de repetir que el sistema judicial de México debe ser reformado para mejorar y garantizar la actuación de los jueces en la impartición de justicia. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo lo de la doble moral? Pues porque no es posible que personajes de la élite, específicamente de la élite política, quienes sí cuentan con este beneficio de otorgarles la prisión domiciliaria por temas de salud, que son menores, como es el caso lo hemos visto, de Lozoya o del Baster Gordillo, o en su momento de Jaime Rodríguez, el ex gobernador de Nuevo León, que, y han habido varios casos más, ¿no? En los cuales manifiestan sentirse mal e inmediatamente son enviados a hospitales con todas las atenciones y se les otorga una prisión domiciliaria inmediata. En contraste con estos casos de estos internos comunes, si se me permite la expresión, en el sentido de que no son personas con poder o con influencias, quienes pues batallan por esta atención médica, por este suministro de medicamentos, y es el caso de Jesús Primitivo. El juez no le otorgue la prisión domiciliaria y lo mantenga en reclusión penitenciaria a pesar del avance de su enfermedad. Y pues esto es un ejemplo más de cómo la justicia pues no es igual ni se aplica de la misma manera para todos, ¿no? Y que el sistema judicial pues se maneja bajo intereses pues muchas veces políticos, Sosimo. Así es, y me parece que a estos nombres que mencionaste, pues se podría agregar el de Jesús Murillo Caram, también quien en cuanto se siente mal lo mandan al hospital, etcétera, y que estos presos que no tienen ese poder o ese padrinazgo, pues resulta que están ahí en situaciones muy, muy complicadas. Me parece que sí es digno de poner atención a lo que está ocurriendo con Jesús Primitivo Maldonado Topete. Sí, en efecto, que se le respeten sus derechos humanos y ojalá pueda la propia autoridad mexicana voltear hacia lo que está ocurriendo con esta persona. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Adrián Ramírez, pues este caso que nos entristece y nos indigna de Jesús Primitivo Maldonado Topete, pues es uno solamente de los que hay, de tantos que hay en México, personas en reclusión que tienen una enfermedad terminal y por ello pues el deterioro de su calidad de vida es impresionante y que no tienen prácticamente, no son vigentes para ellos los propios derechos humanos. ¿De qué tamaño es el problema? Ustedes que lo han podido ver, Adrián, han podido trabajar al interior de las propias cárceles mexicanas defendiendo derechos humanos. ¿De qué tamaño es este problema de un caso como el que hoy nos presenta? Bueno, en tanto el número no es representativamente estadístico, pero ese no es el problema. El tamaño es la dimensión del drama y del dispendio de recursos que se tiene que gastar para tener a personas que requieren de atención especial porque su enfermedad terminal puede incluso
tener un curso más favorable que les pueda aumentar la calidad de vida y el tiempo de vida si requieren el tratamiento adecuado. Pero si nosotros percibimos que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el primer motivo de denuncia es la violación al derecho a la protección de la salud y es el primer lugar en las quejas de las personas privadas de su libertad, ya no se diga cuando se trata de personas que requieren tratamientos especiales por enfermedades crónico-degenerativas. Hay que agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todas las acciones que a través de la tercera vistaduría ha estado atenta e insistiendo en la necesidad de que se le brinde la atención médica adecuada. Sin embargo, el penal no tiene todas las posibilidades y dificulta para que la familia pueda estar asistiendo y acompañando a una persona. Hay que comentar que en la situación de Jesús Primitivo, él tiene una cirrosis hepática secundaria a una hepatitis C que muy probablemente pudo haber sido adquirida por contaminación de alimentos dentro de la prisión y que además tiene ya datos de encefalopatía hepática, ha estado en coma hepático, ha estado al borde de la muerte y afortunadamente con la intervención que se logró con la CNDH y la sensibilidad del órgano desconcentrado, se facilitó que fuera llevado a la ciudad salud en Tapachula, Chiapas, pero ahí no contaban con la medicina de tercer nivel. Se logró que se le enviara al López Mateos en Toluca y por lo tanto se le atendiera ahí y se le recluyera en el penal del Altiplano, pero la solución de fondo, la solución humana de fondo es que él pudiera pasar el resto de su vida con sus familiares de manera cercana. Esta es una medida que debe tomar en cuenta el licenciado Gustavo Orozco Guillén, que es el juez único de primera instancia penal ahí en el estado de Baja California, y debe considerar que primero él por razones humanitarias debiera darle la libertad. Segundo, o el cambio de medida cautelar. La posibilidad también se estriba en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, donde se determinó que debía revisarse la medida de prevención preventiva oficiosa. Él está técnicamente ya casi 13 años sin sentencia y por lo tanto podría tener ese beneficio. Por otro lado, por la penalidad que tiene el delito por el que lo están acusando, que sería una sentencia de 25 años, como se había dado en un principio, le permitiría ya también estar en beneficios de preliberación y por lo tanto gozar de la libertad. Pero la pasmosidad en la justicia, veamos cómo desde los primeros años o los primeros momentos de que fue detenido, se argumentó la tortura y será hasta el 2021 en que se determine por parte de los peritos del Poder Judicial del Estado en Oaxaca, que no reunía los requisitos del protocolo de Estambul. Sin embargo, estos dictámenes son cuestionables, estamos analizándolos para poderlos ver. Por tal motivo, es importante mencionar que esta es una posibilidad de beneficio que está dentro de las normas jurídicas y que de acuerdo a las reglas Mandela también se le debería brindar su libertad. ¿Cuánto ha gastado la familia? ¿Cuánto ha gastado el erario para los traslados, para el tratamiento? Y la situación está en una cuestión severa. Él no se puede valer por sí mismo, necesita ser asistido para sus más elementales necesidades y por lo tanto la familia podría ayudar en ese sentido de manera importante. Y yo quisiera concluir este espacio recordando la lucha que se dio para buscar la libertad de este de Manuel de Herrera Riscorreta, que por ahí en abril del 2013, en la revista Contralínea, habíamos publicado un documento sobre la memoria de él, que recuerden que él se opuso a la creación del Walmart en las pirámides y que fue detenido y lamentablemente muere en prisión con un delito que podría ser menor
y que lo retuvieron en prisión por el poder de esta empresa transnacional, esa del alto costo de los precios bajos. Y recuerdo a la memoria de él porque no queremos que le pase lo mismo a Jesús Primitivo, y recordamos diciendo estas palabras: miren, miren las luces, escuchen el estruendo, están violando nuestros centros sagrados, están saqueando nuestras riquezas. Escuchen, miren, la corrupción profana nuestras tumbas. Vengan, súmense. Walmart nos destruye. La diabetes no importa, yo me cuido. Mi vida vale mucho, mucho más que 883 pesos, que es lo que era lo que le cobraban por el daño. Mi libertad la tengo, nunca estaré preso, nunca estaré muerto. Soy los códigos ancestrales, soy muchas lenguas, muchos idiomas, soy Teotihuacán, soy el lugar sagrado de nuestros dioses. No me mata la vida, me mata la muerte, la corrupta muerte que mata a quienes merecen vivir. Y en ese sentido, en homenaje también a nuestro compañero Emanuel de Herrera, pues nos pronunciamos por la libertad inmediata, y también queremos recordar el caso de Rolando Gómez Corona, quien fuera uno de los torturados junto con Antonio Barragán Carrasco, y que fue golpeado y torturado el mes en septiembre de 2021, y ahí, ante estas situaciones de golpes y falta de atención, también muere allá en la prisión de Atlas Choloaya. Y con esto, ¿quién paga los gastos, Sósimo, de los traslados? ¿Quién paga los gastos que tiene que hacer la familia, que teniéndolo ahí en Mexicali a un ladito, podría visitarlo, podría asistirlo? Y si se trata de un delito que no era grave, no está vinculado a la delincuencia organizada, está sujeto al fuero común, entonces ¿por qué lo mantienen en un centro federal? Y en ese sentido, por eso nos pronunciamos, Sósimo, y gracias por el espacio, e invitamos a todas las personas que se sumen, porque no se trata de defender delincuentes, se trata de defender la justicia y acusar esta legalidad falsa, este derecho falso que tiene una doble moral, un doble rasero, y que se vende al mejor postor. No dejaremos de señalar que hay elementos en el Poder Judicial que son dignos y merecen nuestro respeto, pero la mayoría se ha promovido una tendencia de tener una justicia o unos órganos de legalidad clasistas, sexistas y racistas, y por lo tanto tenemos que seguir pronunciándonos porque esto cambie. Gracias, Osimo, gracias, Astrid, y un abrazo y saludos para toda la familia de Jesús Primitivo Maldonado Topete, que resiste y que lucha por su libertad. También insistirles que los recursos ya se han promovido, esperemos que haya sensibilidad para que el juez Gustavo Orozco Guillén, por acciones humanitarias, actúe de inmediato. Pues muchas gracias, agradecemos a ambos, a Adrián Ramírez y a Astrid Virginia Fuente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en estas secuelas del viejo régimen. Astrid Virginia Fuerte y Adrián Ramírez López, ambos nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias, buen Gracias fin de semana, igualmente. gracias a los que están en los controles y a toda la teleaudiencia.